En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana con el foco puesto en la más rabiosa actualidad, con lo que está sucediendo en Perú, con esa crisis abierta, con la destitución y la detención del hasta ahora presidente Pedro Castillo y la crisis abierta, un país que vive permanentemente casi en la crisis política. Nos acompañan en este estudio Lisel Quirós, historiadora especialista en América Latina de la Universidad de Sergi. Bienvenida. Gracias, Carlos. Guillaume Ascari, periodista independiente especializado en Latinoamérica, que por cierto ha estado en las elecciones locales en 6 ciudades peruanas durante el mes de octubre. Bienvenido, Guillaume. Muchas gracias. Y Danae Rivadeneira, compañera peruana de la redacción de Radio Francia Internacional. Bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? La crisis de Perú, hoy nuestro asunto en Primera Plana. Perú parece instalado en una crisis política permanente, pero lo de esta vez parece ser un episodio especialmente grave. El hasta ahora presidente Pedro Castillo ha acabado detenido acusado de rebelión después de su fallido intento de disolver el Congreso y decretar un gobierno de excepción. En el año y medio de mandato del izquierdista, el legislativo, controlado por la derecha, hizo 3 intentos de moción de destitución. El expresidente y el gobierno amenazaron con más de una vez con disolver el Congreso y enfrentaron una crisis interna que hizo que se renovara el gabinete hasta en 5 ocasiones. Lo cierto es que Perú y sus 33 millones de habitantes llevan 6 años sumidos en una crisis institucional profunda con la corrupción como telón de fondo. Repasemos algunas portadas que nos deja esta crisis. Diario Comercio. Boluarte asume la presidencia y detienen al golpista Castillo, que podría enfrentar 20 años de cárcel. Clarín. El presidente del Perú fue destituido tras intentar un autogolpe que duró 2 horas. Correo de Perú, portada del pasado miércoles, antes de que todo sucediese. Todo podrido, nuevo escándalo revelado con la sombra de Castillo. Aquí en Europa también eco en la prensa, artículo del País, Pedro Castillo, 1 año y medio a la deriva en Perú. Bueno, lo primero me gustaría que me contaran cómo han vivido estas horas frenéticas que ha vivido Perú. No sé, Lisel, ¿estamos ante uno de los episodios más tensos de la historia del país? Estamos ante uno de los episodios más tensos de la historia del país que nos ha preocupado y nos preocupa mucho. Porque es, como lo acabas de señalar, algo que está durando y que ya se vuelve algo como que constante, una constante en la historia del Perú, en que estemos con inestabilidad política, que no podamos tener una tranquilidad para construir un país más equitativo, mucho más justo, y eso es una gran preocupación, una pena como peruana y preocupación también de lo que nos espera, los desafíos tan grandes que nos esperan en estos próximos días. Vamos a analizarlo todo en Primera Plana. Castillo decidió patear el tablero en un sorpresivo mensaje televisado y la instalación de un gobierno de excepción. Vamos a llamarlo, bueno, a un intento fallido de autogolpe, como queráis. Pero no nos vamos a centrar tanto en cómo lo denominamos, sino en las causas. ¿Por qué toma esa decisión Castillo? ¿Por qué decide esa huida hacia adelante? ¿Cuáles eran las motivaciones? Yo creo que Pedro Castillo no tiene otra salida. Al final era una de sus últimas cartas que tenía que jugar a este momento, porque era la tercera moción de destitución y él sabía que, bueno, podía pasar y tenía que, no sé por qué lo hizo a este momento. Pero no parece que la fuera a perder tampoco, y ya la había enfrentado en otras ocasiones, ¿no? Sí, ¿Hay algo? Pero a un momento él sabía, porque en las últimas horas hay ministros también que renunciaron también, entonces se encuentra también aislado bastante, y tenía que jugar una de esas cartas. Yo creo que fue de últimos minutos. Hasta sorprendió bastante fuera del Perú y en Perú también, tanto en la clase política, porque yo pienso que hay bastante congresistas que no iban a votar en favor de esta decisión. Danae. Yo creo que hubo un ingrediente que hizo que él cambiara y que dijera, es probable que esta moción de censura sí la voy a perder. Lo que pasa es que hubo un testigo que se iba a presentar al Congreso, que se presentó al Congreso y que por primera vez alguien dijo, yo le he entregado 450.000 soles, 100.000 euros más o menos, al presidente de la República para tales actos de corrupción. Entonces era la primera vez que alguien daba su cara, que era el jefe
del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda, que lo decía. Entonces, claro, eso sí podía inclinar totalmente la balanza y él podía perder la moción de censura. Entonces, él dice, claro, es muy probable, y además se sabe también que él ya estuvo sondeando la posibilidad de, en fin, de cerrar el Congreso y ver si tenía el apoyo del ejército o de la policía. Claro, según vayan pasando los días, yo me imagino que vamos a ir conociendo partes de la intrahistoria que todavía se nos escapan de todo esto. Hoy, muy interesante, hoy creo que lo publicaba el diario El País, una entrevista muy buena con el consejero Luis Alberto Mendieta, que fue consejero de Castillo casi hasta el final, que al final le pasa el documento del texto que debía leer y no lo lee Castillo, sino que lee otro texto. Y él habla de una onnubilación irracional que entra en el terreno del psicoanálisis. Es decir, incluso entramos en cuestiones del propio Castillo que a lo mejor se nos escapan, ¿no? Probablemente, porque somos seres humanos y personas que estamos afectados por lo que sucede. Y como lo comentábamos, Castillo ha vivido también una situación durante 1 año y 4 meses de acoso también psicológico, es decir, que no se le ha dejado trabajar, ha estado constantemente puesto en causa, no ha habido hay también un contexto de fuerte racismo y clasismo, Lo no cual se en cualquier puede caso negar. no puede justificar un autogolpe de eso no lo puede Definitivamente no, justificar. pero si me estás Sí, preguntando sí. si ese factor puede tener un peso en su decisión, En su decisión, sí. no en la justificación de la decisión, sino en la decisión sí puede ser. Es decir, le puede haber afectado también seguramente, o sea, como persona. De hecho, ¿no? Ahora, bueno, es también un poco lo que se espera, eso de señalar que tiene problemas de salud, pero puede Sí. ser que también sea algo real, ¿no? Claro, que tiene esa parte también. Sí que Castillo había anunciado ese autogolpe como hizo en su día Fujimori, pero a diferencia de Fujimori no tenía el respaldo que sí tuvo Fujimori, ¿no? Claro, sí, según un estudio justamente Ipsos, 75% tiene una desconfianza con Pedro Castillos, según un estudio justamente que salió hace una semana. Yo creo que él quiso, bueno, a un momento decirse, si no lo hago ahora, va a ser muy tarde después y hay un riesgo. Entonces tengo que hacer, y justamente hablamos de Fujimori, este 5 de abril de 1992, cuando Fujimori lo hizo, tenía la aprobación y estamos también en un Perú que es totalmente diferente de ahora. Sí, creo que es una suerte de jugada que él hace, ¿no? Una apuesta también son sus últimas cartas, si no la última, ¿no? O sea, definitivamente ya se ve por Claro, todas pero sin el partes. apoyo de los medios, ni del ejército, ni de los poderes. Entonces, Solo la queda carta era el pueblo peruano. el pueblo peruano, es Que decir, lo su apoyó. masa de Sus votantes. bases, Es decir, él confiaba en que las bases podían ser un respaldo y además también apoyarse en el alto nivel de desaprobación que tiene el Congreso. Es decir, que se vayan todos es una frase que se repite mucho a cada cierto tiempo en Perú y se refieren a los congresistas, que se vayan todos y los representantes políticos. Entonces yo creo que Castillo lo que ha querido hacer es decir, ok, que se vayan todos, juego a eso, voy a cerrar el Congreso, la gente va a estar a favor porque todo el mundo desaprueba el Congreso y mis bases campesinas, los que me han elegido y me han puesto aquí, me van a defender. que marchen a Lima. Lo que pasa es que es muy Ahora, peligroso en estos sí. términos valorar la escena política. Es que son jugadas muy peligrosas en una democracia. Yo creo que hay una cosa muy importante también que entender, es que si lo hubiera hecho una semana, 2, 3, 4 días antes, hubiera sido totalmente, yo creo, diferente que este día mismo donde al Congreso se estaba estudiando justamente esta moción de destitución. Es peligroso, pero al mismo tiempo, o sea, lo que están viviendo también millones de peruanas y de peruanos es como una suerte de no reconocimiento de su posición. O sea, si un movimiento social se va a organizar y definitivamente tenemos referentes en la región y Chile es una referencia importante en el Perú. Si hay un estallido social es más global, no solamente es la responsabilidad de Pedro Castillo, es sobre todo la responsabilidad de toda la clase política peruana que está completamente cerrada a
todo tipo de cambio y de democratización también, porque todos estos, el Congreso ha salido victorioso aparentemente de este episodio, pero sabemos bien que todos los parlamentarios, todos los congresistas tienen procesos por corrupción, todos están involucrados en ese tipo de cosas. Entonces, bueno, que se solicite al pueblo o sea, de alguna forma también se puede ver desde una perspectiva como que la democracia es eso, buscar también el apoyo popular, porque Y lo el que se ve pueblo también muy político- claramente es la desconexión que hay entre Lima y el sí. resto de Perú, ¿no? Lima es como un mundo aparte y el peligro que hay ahora es que las bases puedan movilizarse a partir de ahora. No sé si ese riesgo se están teniendo en cuenta ahora mismo en Perú. Claro, yo pienso que la base que él tiene hoy día no es la misma que él tenía justamente al momento de su elección. Y lo podemos mirar. Bajo la popularidad, ¿no? Sí, bajó bastante También la con popularidad. cambios de gabinete en el que entraron figuras muy histriónicas, ¿no? Sí, y declaraciones polémicas también, investigaciones también, que eso, el papel de la prensa también en Perú es muy Sí. importante, Ha ha jugado bastante, y eso yo lo vi. Yo cuando voy en Perú, cada persona en los pueblitos, hasta en las chacras, como llamamos eso en Perú, lee la prensa y a veces no tiene forzosamente la televisión. Y lo que ve es corrupción, corrupción, corrupción. Y eso ha jugado bastante esos últimos años, no formando protesta forzosamente, pero a crear un rechazo hacia la política. No solo de Pedro Castillo, pero en general. Yo creo que eso fue muy evidente, por ejemplo, durante las elecciones, y es algo que quedó muy, muy marcado. La polarización que se percibía era sumamente fuerte, pero también, claro, encarnada por los medios. Y uno lo podía ver en el tiempo que le daban, por ejemplo, a Pedro Castillo y que le daban a Keiko Fujimori. Era increíblemente el desbalance que había en ambos casos. Y luego, cuando Pedro Castillo fue elegido, que ningún estudio de opinión lo había siquiera monitoreado, ni siquiera había una foto de él. O sea, Tremendo. ¿cómo es posible? Los estudios de opinión no había nada. Entonces, ahí para hablar acerca de Lo la cual desconexión Lima-regiones. Totalmente. Y lo cual puede explicar precisamente su gesto. O sea, decirse ahora... Intentamos explicar, no justificar. Claro. Intentamos explicar una... Claro, explicar, sí, por supuesto. No, desde su punto de vista Claro, justifica para él que entonces solicite, porque ya estaba bajando también en términos de popularidad y esto puede generar más bien un apoyo, porque se ve como una injusticia, o sea, desde fuera de Lima, como algo injusto y como siempre la capital dirigiendo todo, porque también tenemos eso, Lima, ¿no? Y el resto del país. Entonces, puede ser que eso también, hay que ver, estas semanas, estos días que vienen van a ser claves. Su futuro judicial ahora se enfrenta a una acusación por rebelión y podría enfrentarse a penas de 10 y hasta 20 años, ¿no? Y ha pedido el asilo a México, ¿no, Danae? Sí, es cierto, o sea, y luego lo que vamos a ver seguramente es que hay más cargos que se van a ir sumando. Eso se va a ir viendo efectivamente en los próximos días. A todo esto, el Congreso aprobó que la nueva presidenta, la primera mujer en la historia del Perú, sea Dina Boluarte. ¿Quién es Dina Boluarte? Dina Boluarte es una abogada de 60 años que recientemente había sido ministra y que asume la vicepresidencia de manera... Es una mujer que tampoco es de Lima, ¿no? Es una mujer para nosotros en el Perú chola, es decir, que tiene raíces indígenas y que entonces va a tener frente a ella un desafío enorme, porque siendo mujer y con las demás características que acabo de señalar, su tarea es ardua, por no decir... Y llegar hasta 2026. Vamos a hablar de los retos que tiene por delante, pero va a ser a vuelta de una pausa aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Souad Massi avec Pierce Fassini. Akoda. Vesco avec Maïmouna Soumbolo. J'étais dans la peau, dans mes veines, Kent. écrite au sang indélébile. Tu t'es faufilé dans mes gènes.
RFI. Seguimos en primera plana analizando la crisis que nos marca la actualidad, la crisis de Perú con Lisel Quirós, historiadora, Guillaume Ascari, periodista independiente que ha estado para las elecciones locales en Perú en el mes de octubre, y nuestra compañera Danae Rivadeneira. Bueno, pues Castillo decidió patear el tablero en ese sorpresivo mensaje televisado. Estamos analizando todo lo que ha conllevado esta situación. Ahora Dina Boluarte es la primera mujer presidenta en el Perú. La abogada va a estar encargada de liderar esta etapa de transición hasta que se celebren nuevas elecciones. No sé si la pregunta ahora es si se va a agotar el mandato, Guillaume. Todavía yo creo que hay una duda muy grande sobre si va a acabar el mandato, cómo va a pasar. Creo que las próximas horas, los próximos días van a ser clave para saber, porque primero hay dos cosas: es vicepresidente de Castillo. Segundo, es de Perú Libre. Hay que ver cómo se va a organizar, cómo se va a formar este juego de alianza, porque sabemos que en Perú la alianza entre los partidos es muy importante para proponer algo, si no vamos a seguir en una crisis permanente. Va a conseguir organizar un gobierno de unidad popular, de unidad nacional, perdón. Eso ya es un gran desafío para empezar. ¿Apuestan por elecciones anticipadas o llegará 2026? Pues en realidad es complejo saber. O sea, Dina Boluarte, de hecho, hasta antes de ser nombrada, presidenta, ha sido como una pieza de choque, en realidad. De hecho, a la fiscal de la Nación la ha llamado golpista. O sea, hay fuentes que dicen también que ella estuvo detrás de organizarla, que Castillo pidiera la confianza y tal. Entonces, es muy probable que no llegue a terminar el mandato. O sea, si es que todo continúa tal como está, que no llegue. Les pregunto, ¿la deriva de Castillo es un duro golpe para esa izquierda, esos lugares rurales del Perú que lo vieron en su momento como una esperanza de outsider, pero que estaba más impregnado de los males del país al final de lo que hacía esperar su condición de outsider? Por mi parte pienso que sí. Yo de lo que estoy escuchando fuera de Lima es un gran pesar, es algo que reactiva la idea, que no es falsa, de que Lima decide por el resto del país y que no se considera a los peruanos y las peruanas de fuera de la capital. Y creo que esto es el sentir, un sentimiento. Pedro Castillo representaba eso, fuera de que si tenía o tuvo un accionar político válido, capacitado, lo que significaba fuera del país era que ese otro Perú estaba representado por primera vez en nuestra historia. La Fiscalía, en cualquier caso de la Nación, había señalado al mandatario por, incluso, yo voy a decir, liderar una presunta organización criminal con el objetivo de amañar contratos y así lograr ganancias ilícitas. Nada distinto a lo que han pasado otros mandatarios del Perú, pero ¿en qué punto está esta investigación? Bueno, se le había iniciado una investigación preliminar. De hecho, es la primera vez que investigan preliminarmente a un presidente estando todavía en el cargo. Son 5 investigaciones que él tiene en curso por corrupción. Hay una más por haber plagiado supuestamente la tesis de maestría. Pero claro, ha habido un cargamontón allí en cuanto a investigaciones. Pero también es cierto que hay bastantes indicios de que la corrupción ha existido o existe. Y bueno, no es una sorpresa porque, en fin, es el mal endémico del Perú. O sea, hay un libro famosísimo que es Historia de la corrupción en el Perú, donde, en fin, es algo que nos atraviesa y tal vez es incluso, no sé si una manera de hacer política o de relacionarse en política, lastimosamente. Un libro histórico, otro de Mario Vargas Llosa, es Conversaciones en la Catedral, donde dice esa mítica frase de ¿pero en qué momento se jodió el Perú?, ¿no? Sí. Parafraseando a Vargas Llosa, ¿no? Parafraseando, sí, podríamos decir que prácticamente desde el inicio de la República Peruana, porque como historiadora puedo decir que no hubo un momento en el que el Perú haya podido organizar un sistema estable, democrático, dado y orientado hacia las personas más necesitadas. O sea, ¿me vais a permitir repasar el historial? Porque ver a un mandatario en la cárcel no será una novedad en el país. El expresidente Alejandro Toledo está en libertad bajo fianza en Estados Unidos. Alan García se suicidó antes de que le dictaran prisión preventiva. Ollanta Humala estuvo en prisión preventiva, aunque ya está libre. Pedro Pablo Kuczynski está bajo arresto domiciliario. Martín Vizcarra está libre, pero bajo investigación. Alberto Fujimori es por ahora el único que cumple prisión efectiva. Castillo sigue su estela. El historial es de quedarte de piedra. ¿No hay esperanzas para que un día el país pueda cambiar de alguna forma este negro historial en el poder? A corto plazo,
Es terrible la lastimosamente, respuesta, me parece. yo creo que no. Yo creo que no porque no hay actualmente un referente político. Si uno se dijera, ¿hay un líder político alguien que pueda hacer? No. Últimamente se especula, pero en realidad no como un líder político, sino más bien como algo que puede ser una bomba a corto plazo, la figura de Antauro Humala, pero más bien como una condensación del posible hartazgo de las personas. Digamos, es muy probable, si es que Dina Boluarte no llega a cumplir su mandato, Ujú. el Congreso sigue siendo un Congreso obstruccionista, que es lo que es. Y si es que se produce el hartazgo y en ese momento tal vez Antauro Humala logra canalizar todo ese descontento, él es una figura que está Expliquemos brevemente quién es Humala para que nos están viendo que estén un poco... Antauro Humala es el hermano del expresidente Ollanta Humala y en el 2009, durante el gobierno de Alejandro Toledo, él tomó una comisaría, murieron 4 personas y él fue juzgado por el delito de sedición o rebelión, que es también el delito porque se les va a juzgar a Pedro Castillo. Se le condenó a 25 años, luego se le redujo la condena y recién salió libre este año. Y desde entonces, bueno, se especula que su figura podría ser, en fin... Vamos a ampliar el foco, el zoom, y les quiero preguntar por 2 cosas que están en el fondo de esta cuestión. La corrupción como mal endémica del país y los referentes, la falta de referentes sociales, políticos que tengan un consenso o que puedan ser respetados por la opinión pública. No sé si se les ocurre algún nombre de consenso y por qué, y si la corrupción no está lo suficientemente perseguida en Perú. Pienso, por mi parte, creo que no es el único país en el que la corrupción sea de tal Sí. amplitud, sobre todo en la región latinoamericana. Sin embargo, el problema creo que en Perú es ese desfase entre la capital, la capital Lima, son prácticamente 10 millones de habitantes, un tercio de la población total del país. Históricamente es el lugar del poder y de la concentración del poder. Hay una concentración muy fuerte y hace que entonces un fenómeno que existe en otras partes aquí se vuelva como que a potencia 10, ¿no? Está mucho más, de manera más enquistada en este espacio y por eso es que los procesos de regionalización, de descentralización no han tenido un verdadero efecto, sino el de repercutir la corrupción de Lima a las otras regiones. Entonces hay como que cambios estructurales que debería hacer los gobiernos y el país en general para cambiar y modificar esta situación. La constituyente podría ser uno de ellos y en todo caso muchas personas abogan por esa salida de esta crisis. Muy interesante. Ya ven que intentamos explicar la crisis política abierta de la huida hacia adelante de Castillo, pero intentando buscar dónde están esas claves, poniendo el foco de largo alcance, ¿no? Porque si no yo creo que nos perdemos en toda esta crisis. Les pregunto, ¿por qué la corrupción no está lo suficientemente perseguida como lo hacía con Lisel en el país? Y si se les ocurre algún nombre de referente político de consenso en Perú. Guillaume. Porque simplemente yo creo que los políticos viven de esa economía informal. En Perú hay una economía informal tan grande, tan fuerte, que aprovecha tanto las élites limeñas que tanto los demás del país, en la selva, en la sierra, en la costa. Y eso lo vemos en Perú. En Perú hay una desconexión muy grande, pero de un lado la corrupción, hay 2 fases. Hay las personas que van a decir, sí, no queremos más corrupción, pero del otro lado le aprueban porque no quieren que haya una economía formal, no quieren que haya un nuevo contrato social, es lo que esperan hoy día los peruanos y que no tienen desde más de 10 años. Es decir, una corrupción endémica que impregna el sistema y que incluso es aceptada dentro de lo que es el sistema en sí. Sí, Danae. porque yo creo que el ciudadano también se ha dado cuenta que es la única manera de mover las cosas de alguna manera. Si es que uno espera a que el Estado, las instituciones funcionen, digamos, si hablamos en temas de salud, si uno quiere conseguir una cama en un hospital y si es que uno espera el proceso, tener 1 mes, 2 meses de espera, la persona se muere, no, van a pagar, van a decir, ok, le pago al médico para que no sé cuánto, a la enfermera para que me deje entrar. Entonces, yo digo, doy este ejemplo para ver cómo en las pequeñas cosas la corrupción es una manera de relacionarse y de avanzar, de continuar en un país, como dice Guillaume, altamente informal. Y ante este escenario les quiero preguntar, los peruanos, ¿se han acostumbrado los peruanos a esta realidad política de crisis permanente? ¿Con qué palabra lo definirían? ¿Hay resignación, hay enfado, hay ganas de salir a la calle o hay una asunción de cómo es el país? Yo creo que hay todo a la vez, todo a la vez. Por un lado, los peruanos y las peruanas están como que
acostumbrados cuando sucedió estos sucesos del momento de la disolución del Congreso, inmediatamente muchas personas fueron, ya es golpe de Estado, o sea, como si fuese algo natural, como si fuese algo, fueron a recoger a los niños, hubo un momento pero tomado, no bajo la idea de un pánico, sino como algo que sucede, que podía suceder, o sea, era una perspectiva. Eso nos indica que en el Perú esta inestabilidad ha generado de todas maneras integrar como que podemos estar en esta situación largo tiempo. Pero también un enfado, un gran enfado, y creo que estos días pueden ser una sorpresa también de levantamientos de una organización un poquito más amplia de los ciudadanos y ciudadanas de a pie, porque no creo que lo vivan de una manera, pienso que no lo viven de una manera feliz. Entonces... Resignación, indignación, enfado. Guillaume, ¿qué palabra le ponemos a esta crisis, en el sentir de los peruanos? Y yo pienso que hay un rechazo de la política por los dos lados, tanto por lo que Pedro Castillo también hizo, pero también por lo que el Congreso hace en los dos lados. Y del otro lado está cansado el peruano de siempre ver las mismas cosas. Y hoy día Pedro Castillo estaba justamente esta figura en 2021 de esa marea rosa que vemos justamente al nivel regional, de unos cambios muy grandes en Sudamérica. Y este Pedro Castillo, justamente, por muchos en Perú era voltear la página del fujimorismo. Y al final vemos que no. Y al final va a acabar en el mismo sitio. Claro. Están en la misma base. Literal. Están en el canal de Bernardino, uno al lado del otro. Sí. Danae, ¿resignación es la tónica predominante o sí que hay más irritación? Yo diría que son ambas cosas, resignación y rabia también, pero al mismo tiempo tienes las condiciones de vida, del día a día, que no hace, digamos, si es que fuera predominantemente la rabia y es que hubiera condiciones para que la gente se organice, podríamos tener algo, pero en fin, no es que haya mucho tiempo, no es que haya tampoco, no sé, partidos políticos que inviten al tema, no es que haya organizaciones que sean, o sea, organizaciones de partidos políticos. En algún momento eso se perdió, probablemente después del fujimorismo, tal vez Lisel puede decir mejor a qué momento empezó esta crisis de partidos políticos, pero es cierto que nos eso quedamos sin tiempo, ha sido muy interesante analizar toda esta crisis con ustedes, nos han dado muchísimas claves a los que no somos de Perú para poder entenderla. Y a todos ustedes nos vemos la próxima semana aquí en Primera Plana. Gracias.